A toda la coyuntura la llenamos de notas al pie. ¿Cuánto estaría, según esta tablita, en momentos clave del año próximo? Por ejemplo, en momento de elecciones. Ahora yo tengo una Sí. decime, seducime para que no vaya a comprar dólares. Varios temas. El primero, una declaración bastante sorprendente del ex juez Ricardo Gil Lavedra diciendo, por fin alguien del gobierno, están usando de forma desproporcionada e injusta las prisiones preventivas. En ocasiones hace falta aclarar. Apostillas. Por En Tránsito. Quiero dirigirme a mis compatriotas. Nunca me desvelaron los cargos políticos, ni tampoco fueron mi principal motivación. Tal vez porque pertenezco a una generación que no buscaba un lugar en las listas, sino un lugar en la historia. Sin embargo, también esa misma y por momentos trágica historia me hizo comprender que los cargos también son herramientas para llevar adelante los ideales, las convicciones, las utopías. Es cierto que no las únicas, pero después de todo son herramientas al fin, siempre. Después de haber sido 2 veces presidenta de este país, su primera mujer electa como tal, y de haber ocupado distintos cargos legislativos, siempre por voluntad popular expresada en las urnas, sigo más convencida que nunca que la expectativa o la ambición personal tienen que estar subordinadas al interés general. Ese principio siempre remanido y repetido y tantas veces incumplido del peronismo de primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, bueno, creo que es hora de hacerlo realidad de una buena vez por todas. Y no solo con palabras, sino también con los hechos y sobre todo las conductas. En este caso sería primero la patria, segundo el movimiento y por último una mujer. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Él como candidato a presidente y yo como candidata a vice. Esa era parte del mensaje que el sábado a la mañana provocaba un cimbronazo en todo el tablero político, porque Cristina anunciaba que no iba a encabezar la fórmula, sino que iba a estar acompañando a Alberto Fernández. Y es raro esto, digamos, porque debe ser la primera vez en la historia de nuestra democracia que es la candidata a vicepresidenta la que anuncia la fórmula, digamos, que va a integrar, digamos, porque por lo general, por supuesto, era quien encabezaba, el que decía fulano y fulano. En este caso me parece que tiene que ver con la importancia de las figuras, que tiene que ver con el escenario en el cual estamos y que, sin dudas, dejó descolocados a propios y a extraños. Y que parte de esa... De haber generado ese cimbronazo fue la decisión que estuvo orientada a esa situación. El oficialismo nacional daba por descontado que iba a tener a Cristina Fernández enfrente y hasta decían, pero acaba de sacar un libro, viene creciendo en las encuestas, está muy cerca o está cerca de ganar en primera vuelta. ¿Cómo va a ser que Cristina no sea candidata? Bueno, no será candidata a presidenta, será candidata a vice, integrará la fórmula, pero además también la otra parte de la sorpresa tiene que ver con quién eligió Cristina para que encabece. Porque uno podría decir, bueno, si podría haber inclinado por Solá, que era quien ya había manifestado su intención de competir por la presidencia, o Agustín Rossi, que también lo había manifestado, o cualquier otro, digamos, del espacio del peronismo. Quizás Daniel Scioli también, digamos, ¿por qué no? Que ya venía, digamos, de haber tenido una campaña, de haber tenido una elección, pero sin embargo eligió a uno que no había sido medido, al menos masivamente, por las encuestadoras. Eso sin duda, digamos, que descolocó al oficialismo, cuyos primeros esbozos de respuesta estuvieron en la palabra de Hernán Lombardi, haciendo toda una línea de Perón, Cámpora, Isabelita, Videla. Y después, por otro lado, Mario Negri, con una teoría que seguramente volveremos a escuchar en boca de varios a lo largo de estas semanas que tenemos por delante, y que tenía que ver con que, bueno, Cristina no va a ser candidata a presidenta porque en realidad lo que busca
es que el presidente le indulte de las posibles condenas que pueda llegar a traer aparejada, por ejemplo, el juicio que va a comenzar en el día de mañana. La otra cuestión es ¿por qué ahora? Bueno, ahora es porque faltan poquito más de un mes para que se den a conocer primero las alianzas, para eso faltan 4 semanas y después sí un poquito más de un mes para que se conozcan las precandidaturas. Para que quien está encabezando, que en este caso será Alberto Fernández, tenga la posibilidad y el tiempo de negociar con otras fuerzas políticas que se integren a esta fórmula, o hasta incluso competir en una primaria. Pero lo cierto es que ahora, desde el sábado por la mañana, todo el escenario político está recalculando de qué manera se lee este nuevo escenario que se abre a partir de ahora. Si fue una buena decisión, y lo sabremos, primero tendremos algún esbozo en agosto y lo sabremos después en octubre, quizás en noviembre y en diciembre, cuando le toque asumir a la nueva gestión. Pero para este escenario, para este momento, sin duda que el temblor ha generado buenas respuestas y que han descolocado al oficialismo, que al menos hasta ahora todavía no tiene una respuesta posible a este movimiento político. Y me parece que también otro de los datos quizás más importantes tienen que ver de qué manera muchos gobernadores han comenzado a decir, bueno, esta es la fórmula, nosotros vamos a apoyarla y vamos a estar ahí adentro tratando de aportar desde nuestro lugar para que Alberto Fernández sea presidente. Bueno, todo esto se abrió a partir del sábado y por esto, por este tipo de cuestiones, los años de elecciones son tan pero tan lindos. Silencios llenos de preguntas. Palabras que componen respuestas. Bueno, ahí vemos el video de Roba Rueda. Al poner el 44 van todos a comprar hasta que lleguen los 44. Bueno, esa es una medio lógico, ¿no? Por eso hoy también se espera un día movido. A veces hace falta aclarar. Apostillas. Por En Tránsito. Siete y cuarto de la tarde, pasados por agua en el oeste. El pronóstico esta vez no falló. Nos había dicho que iba a llover el sábado. Fue apenas un susto. Hoy sí, había mencionado que hoy iba a llover más o menos hasta ahora y no defraudó. Al menos está lloviendo en este lunes, que con una semana que ya desde el sábado se presentaba como una semana que iba a tener mucha convulsión política después de lo que fue el anuncio de Cristina Fernández. Hoy vamos a compartir el programa, nos va a acompañar a lo largo de este rato para charlar un poco sobre política nacional. Me parece que es algo ineludible, pero también un poco sobre el municipio. Daniel Larrache, secretario de Modernización y Transparencia aquí del municipio de Ituzaingó. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Te hice la misma pregunta fuera del aire, te la hago ahora. No te voy a preguntar si te sorprendió, porque sorprendió obviamente a todo el mundo. Ya pasaron 2 días, digamos, ¿qué análisis te permite esta fórmula, digamos, que lanzó Cristina? Bueno, en principio la valoración del enorme gesto político de Cristina en 2 sentidos. Uno, en el sentido de esto que estamos tan poco acostumbrados, de que alguien que tiene la mayor intención de votos, la conducción indiscutible del espacio político opositor mayoritario, de una persona que fue 2 veces presidenta de la Nación, que ocupó todos los cargos, adopte la decisión de ir en un segundo lugar y proponer a otro compañero que además no es del riñón, no es del propio espacio, no es, de hecho ha sido muy crítico de muchas de las medidas de su propio gobierno. Por lo tanto, me parece que eso es un gesto de valoración política que con el tiempo lo vamos a ir valorando. Después, por supuesto, cuando pasa la sorpresa, uno empieza a pensar, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué obligación nos pone a quienes militamos su conducción, bajo su conducción? ¿En qué obligación nos pone de construcción política, de construcción territorial,
para darle forma, ahora sí, sabiendo que tenemos el candidato a presidente en la figura de Alberto Fernández y a Cristina como compañera de fórmula, cómo le damos forma en cada uno de los territorios. En mi caso particular trabajaré en Ituzaingó, y bueno, porque ahora viene ese trabajo. ¿Por qué analizás vos que no se eligió, por ejemplo, a Solá? Digamos, que es alguien que había dicho, bueno, yo quiero ser presidente, ¿no? Que tampoco es alguien del espacio específicamente del kirchnerismo, sí es alguien, digamos, que viene del peronismo. Mirá, yo creo que en principio debe haber seguramente una valoración muy, muy personal de Cristina, de pensar, digamos, con quién ella siente que puede compartir esa responsabilidad, en quién le puede delegar de alguna manera esa responsabilidad, en términos de pensar el proyecto hacia adelante, en términos de pensar las decisiones que van a tener que tomar, que se van a tener que abordar en el caso de como yo creo que va a ser a partir del 10 de diciembre de este año, gobernar la Argentina. Eso no quita mérito a ninguno de los otros posibles candidatos, Solá, Rossi, el mismo Scioli o cualquier otro compañero o compañera que uno podría haber pensado, pero entiendo que Cristina habrá valorado la experiencia que habrán hecho de trabajar junto a Alberto cuando gobernaba Néstor, y me parece que eso habrá volcado, supongo yo, la balanza, más allá de las valoraciones también, digamos, personales y políticas respecto a la figura de quien ahora va a ser nuestro candidato, en términos de aportar una mirada distinta, una mirada que además me llama la atención, porque si hay algo que desde el oficialismo, desde los grandes medios, siempre se le criticaba a Cristina, era esto de que Cristina era el cuco, que no aceptaba que alguien la discuta, que no aceptaba, cosa que en lo personal, las poquitas veces que tuve la oportunidad de trabajar con ella, cuando me tocó acompañarlo a Sabatella, a Martín en el AFCA, he estado en algunas reuniones de trabajo con Cristina y es absolutamente falso. Cristina es una persona que escucha, es una persona que se interesa por la opinión de quienes trabajan con ella, pero por supuesto tiene convicciones firmes. Claro. Entonces no es fácil ir a discutirle a Cristina y torcerlo, porque digamos, tiene una claridad política y una claridad y una firmeza para dónde quiere ir, que eso lo vistieron de esta tosudez o de esta forma impiadosa casi de tratar me río porque me hace recordar a las escuchas ilegales con Parrilli, ¿no? Claro, pero, Cristina, pelotudo. Claro, pero vos fíjate que justamente cuando tiene que elegir, elige a alguien que si algo ha hecho es criticar cosas, valorar otras, entonces también da por el suelo con esa Cristina que no acepta la disidencia, que no acepta la opinión en contrario, todo lo contrario. Se da, en este caso, digamos, mencionamos a tres, digamos, precandidatos, mencionamos a Solá, a Rossi, que fueron los primeros que dijeron, nosotros estábamos trabajando, digamos, por una fórmula de unidad, fueron los primeros, digamos, que bajaron su propia precandidatura, incluso el mismo sábado al mediodía, al rato, digamos, que se conoció el mensaje. Daniel Scioli dijo, yo, digamos, pretendo competir, digamos, de todas maneras, y hasta incluso al rato, digamos, de conocido el mensaje, un comunicado del propio Partido Justicialista diciendo, quien quiere venir a competir una PASO, está fenómeno, están abiertas, digamos, esas puertas. ¿Se va a modificar ese panorama? ¿Habrá una primaria? Ojalá yo tuviera la capacidad y el rol político para poder contestarte esto, no tengo idea. Lo que sí, también, como te decía recién, la reflexión que yo puedo hacer viendo la realidad, esto pone de manifiesto también otra cosa que decían falsamente de Cristina. Cristina elige a su compañero de fórmula por estas cosas que podemos nosotros pensar que habrán sido los motivos, y también dice, si alguien quiere competir ya teniendo definido, competimos dentro del espacio y construimos esa alternativa plural, esa alternativa digamos superadora al proyecto de una sola fuerza, de un solo partido. Ahora, después viene la otra, con el correr de los días, cuando uno va viendo el volumen que tiene cada candidato, cada espacio, cada propuesta, también puede pasar que así como Solá y Rossi automáticamente bajaron porque ellos habían siempre dicho que eran alternativa en el caso de que
Cristina no jugara, Claro. y entienden que esta fórmula es Cristina jugando, conduciendo, marcando el camino, por lo tanto se bajan porque no tiene sentido y acompañan y se suman a esta construcción. En el caso de Scioli, entiende que tiene derecho y voluntad de seguir haciéndolo, perfecto. Ahora, si con el correr del tiempo alguien se va dando cuenta que no le alcanza la nafta, capaz que se baja, y no es que Cristina no lo deja jugar, Claro. es que vos te das cuenta si tiene sentido o no tiene sentido dar ciertas batallas. Hay mucho de el análisis de los mensajes que esto era, digamos, también un mensaje fundamentalmente para Sergio Massa, para decir, bueno, podés venir a competir de este lado, digamos, están abiertas las posibilidades. ¿Pensás que, incluso el mismo Alberto dijo, digamos, que se iba a reunir con Massa, digamos, para tratar de lograr un acuerdo? ¿Pensás que eso es posible? A ver, yo creo que hasta el último, como siempre, hasta el último minuto en el cual se presentan las alianzas y la conformación de las fuerzas, y hasta el último minuto donde se presentan las candidaturas y las listas, siempre hay tiempo para la política. Lo importante es el proyecto político que hay detrás. Nosotros decimos que hay que volver a construir una alternativa y una fuerza política que tiene en la diversidad su valor, en la amplitud su valor, porque la tarea que va a tener que asumir este gobierno después de asumir va a ser titánica, porque lo que está quedando después del macrismo, de estos 4 años, de este proyecto que llegó a través de la mentira, que llegó a través del engaño, que nos prometió a los argentinos y a las argentinas que íbamos a vivir mejor. Y yo creo que es muy difícil hoy, excepto en selectos grupos de nuestra sociedad, que encontremos a un argentino, una argentina de a pie, que haya vivido mejor. Por lo tanto, este proyecto deja un enorme agujero en el tejido social, en el tejido productivo, la mitad de la capacidad industrial ociosa, una deuda pública, una deuda externa en dólares increíble, que no se ve reflejada en ninguna obra de magnitud, porque uno dice, bueno, se endeudó al país en esta magnitud, pero hay una infraestructura construida y desarrollada, será el esfuerzo, valdrá la pena, pero lo único que hubo de ese endeudamiento es una enorme fuga de capitales, un enorme blanqueo del capital ya fugado. Por lo tanto, si hay algo que va a definir este gobierno en la historia, yo creo que tiene que ver con el saqueo brutal que han hecho de nuestra patria, de nuestro país. Por lo tanto, la tarea es para hacerlo en conjunto. Y en eso, Massa puede ser tranquilamente, o los gobernadores, Schiaretti, o cualquier otro, digamos, referente del espacio nacional y popular, que quiera sumarse, como te decía antes. Después está la voluntad de cada proyecto político y de querer sumarse a esta tarea que se avecina. Siempre los municipios tienen una cercanía, una territorialidad que los gobiernos provinciales, ni hablar nacionales, digamos, no recogen. ¿Ven en Ituzaingó un componente de enojo, de voto anti-Macri? Sí, a ver, en principio lo que se palpa indiscutiblemente es la desazón y la angustia que hay en la gente por no poder llegar a fin de mes, por no poder pagar las cuentas, por no poder cubrir lo mínimo necesario para tener el pan sobre la mesa cada día. El que tiene la suerte de poder tener cubierto su problema de alimento tiene seguramente una enorme preocupación por la escuela, una enorme preocupación por la salud, una enorme preocupación por cosas ya, uno podría decir, más superfluas, las vacaciones, cambiarte el auto, cambiar la casa. Ahora, de eso se trata la vida. Gobernar se trata de generarle a la gente las condiciones para que pueda irse de vacaciones, para que pueda cambiarse el auto, para que pueda disfrutar los frutos de su esfuerzo. No que tenga que estar penando porque tiene que pagar tarifas impagables, porque tiene que abordar permanentemente cada día que vas al supermercado o al almacén precios exorbitantes de los insumos básicos. Por lo tanto, esa desorganización de la vida de los argentinos, que Cristina lo marcaba muy bien el 9 de diciembre del 2015, cuando dejaba el gobierno, ella lo decía muy claro: van a inventar una crisis que no existe, van a desorganizarnos la vida de los argentinos para hacer un enorme saqueo. Y todo eso que Cristina dijo es exactamente lo que está pasando. Por lo tanto, eso se palpa en la calle. Uh-huh. Y también se palpa la necesidad de una propuesta que se vea como una propuesta de unidad, como una propuesta de que no sea
solamente un mesías, una mesías, sino que sea un proyecto político. Y me parece que en ese sentido va también esta decisión de Cristina. Hablamos en los márgenes de la agenda. Es raro lo que está pasando y que nadie quiera hablar, aclarar o decir... No, pero me imagino que no quieren saber qué pasó porque no hubo ninguna denuncia en todos estos años. Bueno, la doctora Guichandur, la jueza Guichandur, el fiscal Rico están esperando la declaración. Ya está allí en Comodoro Pi, Daniel Acosta, prefecto, 28 años. A veces hace falta aclarar. Apostillas. Por En Tránsito. Contanos un poco cuál es el rol de la Secretaría de Modernización y Transparencia. Bueno, a ver, básicamente los dos grandes rubros que marca su nombre, ¿no? Por un lado, modernizar todo lo que tiene que ver el sistema administrativo del municipio, sobre todo ayunarlo a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de comunicación y de gestión que impusieron las nuevas tecnologías. Y por otro lado, aprovechando esas nuevos paradigmas, poder tener un gobierno más abierto, más transparente, más participativo. Lo cierto es que estamos trabajando todavía en la etapa, digamos, la que no se ve, justamente la de construcción de las herramientas tecnológicas que nos permitan abordar esa siguiente fase, que es la que tiene que ver, digamos, con la rendición de cuentas, con la transparencia, con la información pública, cosas que en estos próximos días, próximos meses se va a empezar a ver y se van a empezar a visualizar para el conjunto de los vecinos y las vecinas. La Secretaría se creó hace muy poquito, vos hace poco, digamos, que has asumido ese cargo. ¿Cuáles son los desafíos, digamos, que te planteó el intendente, digamos, cuando te convoca, digamos, para hacerte cargo de eso? Bueno, esto, digamos, en materia, digamos, de lo que es la gestión municipal, poder adelantar en lo que tenía que ver, digamos, con el manejo de las tecnologías. El distrito en eso estaba atrasado, había, digamos, un atraso importante en el manejo de las herramientas tecnológicas. De hecho, no tenía dirección de sistemas. Recién ahora se crea una dirección de sistemas, un área en la cual administramos y empezamos a centralizar, digamos, todo el manejo de la tecnología para el propio uso, muchas dependencias que no estaban conectadas, que ni siquiera tenían acceso a internet, un atraso tecnológico que había que poner al día. Eso por un lado. Y por otro lado, empezar a trabajar, como te decía recién, en las herramientas y en los programas de información y de acceso a la información pública a través de estas herramientas que me parece importante. Y por otro lado, lo que también está claro y está vinculado con lo que hablábamos en el bloque anterior, el desafío también desde la política de darle esta responsabilidad a alguien que no viene del espacio político propio del intendente. Yo no soy parte, digamos, no soy militante del justicialismo de Ituzaingó, sino que soy el referente de otra fuerza, del Nuevo Encuentro. He sido adversario al propio Alberto Descalzo en 2 oportunidades. Por lo tanto, esta construcción de una alternativa política de unidad en la diversidad también se ve plasmada en la gestión. Y me parece que eso es muy bueno porque eso oxigena la gestión, eso le da nuevas ideas, nuevas aspiraciones. Y en eso yo reconozco, digamos, la virtud de Alberto de tener esa decisión y esa actitud. Y por supuesto, digo, nuestra decisión política que también está en decir, una vez que uno pierde una interna, no es que se corre, sino que simplemente tiene que hacer lo que piensa que está bien hacer. Ahí imagino, digamos, que parte de recuperar la historia que tuvo el sabatelismo, digamos, aquí en Morón, digamos, muy orientado a tomar medidas en lo que tiene que ver con el gobierno abierto. ¿Hubo algo de eso, digamos, también en la convocatoria? Sí, seguro entiendo, digamos, que eso obviamente no se le escapa a Alberto y me parece que es uno de los valores que nosotros como fuerza política y como gestión municipal habíamos tenido, y me parece bueno que él diga, bueno, quiero aplicar muchas de esas ideas y de esas formas en el gobierno de Ituzaingó para justamente agregarle valor, porque si vos te sumás y haces lo mismo o simplemente te sumás y no aportás nada, es bastante magro. Entonces lo bueno es esto, digamos, tener la capacidad y la amplitud de sumarnos con otros
que cada uno agregue un valor. ¿Qué es lo que, un poco lo hablábamos en el bloque pasado, digamos, pero qué es lo que recogen sobre las demandas que tienen los vecinos para el gobierno municipal, digamos, cuando se recorre el municipio, digamos, cuando se escucha un poco cuáles son los reclamos de los vecinos? Bueno, hoy en estos últimos años, lamentablemente, la demanda principal que hoy se levanta es la angustia y la preocupación por la situación socioeconómica, la necesidad de que el municipio asista con recursos concretos, con comida, con materiales, la cantidad de currículums que cada vez que salimos a la calle, que la gente te acerca pidiendo trabajo, pidiendo que le resuelvas problemas que antes el Estado resolvía, los jubilados que no pueden pagar los remedios, los chicos que no reciben la atención en los hospitales de la zona, cosas que hasta el 2015, con los defectos y virtudes que pudo haber tenido nuestro gobierno, estaban saldadas para los vecinos y las vecinas de Ituzaingó, y que hoy es el principal reclamo. Lo que han dejado de tener, te diría que es el principal reclamo. Después, por supuesto, está el reclamo histórico que se le hace a todos los intendentes, el arreglo de las calles, la luminaria, y en ese sentido, también te diría, hay una valoración positiva de que el gobierno municipal ha tenido la capacidad de reconvertir una debilidad en fortaleza. El hecho de, por primera vez, no tener gobierno nacional y gobierno provincial del mismo signo político, obligó a mejorar en la eficiencia de muchas de las prestaciones, y vemos cómo, por ejemplo, está casi terminado el recambio lumínico en la totalidad del distrito a tecnología LED, una tecnología que, además de la mejora en la calidad de la iluminación y lo que es, digamos, lo concreto de la iluminación de los barrios, nos va a hacer ahorrar en energía y en lo que significa la energía en términos económicos. Lo que el municipio está haciendo con recursos propios en materia de bacheo y de asfaltos, avanzando rápidamente, si se quiere, en poder resolver esas demandas históricas que sigue habiendo, por supuesto, porque sigue habiendo muchas calles de tierra. Me parece que hay ciertas cosas que se han logrado, ya como te decía antes, de una debilidad, una virtud. Y eso lo valoran los vecinos. Hay una sentencia, digamos, una afirmación de parte del gobierno de la provincia que se planteaba en la previa, antes de que Vidal asuma, y que se plantea ahora diciendo, bueno, nosotros nos vamos a manejar con todos los municipios de la misma manera, no importa, digamos, su color político. Hace muy poquito un trabajo en el que estuvo involucrada la Universidad Nacional de General Sarmiento muestra que eso no es así. Digamos que los municipios propios de Cambiemos reciben mucho más fondos, por ejemplo, digamos, que los que están gestionados por el peronismo. Eso en Ituzaingó, ¿cómo les sucede? ¿Les pasa? Sí, eso sin ninguna duda, y eso no resiste, digamos, que sea una apreciación, es simplemente mirar los números, mirar, digamos, lo que cada municipio ha recibido en materia de obras, tanto de la provincia como de la nación, por la cantidad de habitantes que tiene, y es como decís vos, totalmente desigual entre un municipio y otro. Pero bueno, es una forma de hacer política, es una forma de tener un discurso, por un lado, pero buscar en la acción concreta disciplinar a aquellos intendentes que no fueron, que no se doblegaron ante el avasallamiento que le impone esta realidad, que es si no me acompañas políticamente, te doblego por lo económico. Yo la he visto a María Eugenia Vidal aquí en Hurlingham, por ejemplo, digamos, donde hay un intendente peronista también, obviamente aquí en Morón, digamos, por supuesto, digamos, porque vive aquí en el municipio, digamos, la gobernadora, la cercanía, digamos, que tiene con el gobierno municipal de Morón. ¿En Ituzaingó tuvo alguna presencia, digamos, en algún momento? Porque ahora no recuerdo. Sí, ha tenido algunas presencias, te diría, bastante fugaces, porque básicamente las veces que yo por lo menos tengo registro ha estado de manera, digamos, muy rápida, muy de pasada. Me parece que también tiene que ver con que sabe que en Ituzaingó hay una serie de demandas hacia el gobierno provincial a las cuales no tiene respuesta, o mejor dicho, tiene una decisión política tomada, y en esto te traigo como gran
tema a discutir con la gobernación y que estoy convencido que a partir del 10 de diciembre lo volvemos a poner en marcha, tiene que ver, digamos, con la puesta en funcionamiento del Hospital del Bicentenario. Ese hospital que Néstor y Cristina empezaron a hacer, no solo en Ituzaingó, sino que son varios los hospitales que están en la misma situación de parálisis, y que la gobernadora tomó la decisión política, según esa dice, de no abrir ningún hospital. Que esa decisión política además tiene un trasfondo, porque el hospital no se abre graciosamente, el hospital se construye y se tiene que abrir porque hay vecinos y vecinas de Ituzaingó que necesitan un efector de salud de esas características, porque hay abuelos y abuelas de la región oeste, porque en definitiva este hospital atendía no solo a los vecinos de Ituzaingó, sino que a los abuelos y a las abuelas de la región oeste, que necesitan tener una atención en materia de salud de calidad. Entonces no era una concepción graciosa que nos hacía Néstor o Cristina, o una decisión que tenía que ver con un acto de campaña. Tiene que ver con una decisión, una política de Estado que viene a resolver una problemática concreta de nuestra región, que era la necesidad de tener un hospital de esas características. Entonces me parece que para ella venir a Ituzaingó y no dar respuesta, por ejemplo, a ese tema, se le hace muy difícil. Mucho más aún si viene y te dice, a cambio de esto te doy algunas ambulancias que las llamamos el SAME. La verdad que me parece realmente tremendo. Imagino que eso debe ser algún motivo por el cual no venga muy seguido o con anuncio previo al distrito. Hablando con algunos referentes, digamos, de otros municipios, digamos, planteaban que uno de los problemas de este convenio con el SAME era que qué es lo que pasa después de, creo que 2 años de gestión, digamos, de las ambulancias, donde el municipio tiene que absorber todo el costo de ese operativo. Sí, a ver, son varios temas, digo, pero uno es ese, desde el punto de vista económico. Digamos, si se quiere, fíjate vos qué contradictorio. Lo mismo que la gobernadora dice del hospital, porque la gobernadora dice, construir el hospital vale lo mismo que mantenerlo funcionando 1 año. Comprar las ambulancias vale lo mismo que tenerlas funcionando 1 año. Después del año, ¿qué hacemos? ¿Quién las mantiene funcionando? El municipio. Entonces, sería, digamos, la misma lógica inversa. Ahora, yo digo, Ituzaingó tiene un sistema de atención domiciliaria, sistema que, dicho sea de paso, yo lo he cuestionado, he discutido, digamos, la oportunidad de tenerlo en una empresa tercerizada y no hacerlo propio, no hacerlo municipal. Muchas veces Alberto y sus concejales lo han explicado, digamos, de que al no tener un hospital de referencia para poder atender, se optaba por esta atención domiciliaria, porque el sistema de salud protegida no es un sistema de emergencias como es el SAME, claro, sino que es un sistema de atención domiciliaria, y eso es bien diferente. Porque una cosa es vos tener algunas ambulancias, como es en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires vos lo que tenés es un sistema de emergencias que ante un accidente, por ejemplo, en la autopista, llega de una manera ágil, eficiente, rápida, con una buena respuesta, que tiene que ver con la emergencia. Claro, te busca y te lleva a un nosocomio. Lo que nosotros necesitamos en la provincia de Buenos Aires es la resolución de otros problemas, porque entre otras cosas, hoy no tenemos el hospital de referencia, justamente lo que estamos discutiendo. Entonces, y en esto el intendente ha sido claro, abramos el hospital y tomamos el SAME. No tenemos problema en asumir como parte del sistema de salud municipal la reconfiguración del SAME. Pero el SAME no es la solución hoy para Ituzaingó, habida cuenta que hay un sistema de atención domiciliaria que cubre el faltante del hospital. Claro. Las notas de este programa van en el cuerpo principal. Dejamos los márgenes para otra cosa. Apostillas. Por En Tránsito. Nos queda hablar un poco de las elecciones, pero más de lo territorial, ¿no? Digamos, de lo local. ¿Qué es lo que ven, digamos, que se va a dar en este escenario que hablábamos un poco al principio del programa? Bueno, en esta primera, digamos, estos próximos días, está claro que lo que mueve hoy las definiciones es el armado y la reconfiguración de los espacios políticos, de los distintos, del propio y de los ajenos, sí, a partir, digamos, de este cimbronazo que fue la decisión de Cristina. Cuando tengamos claridad de cómo se reconfiguran los espacios políticos y las candidaturas nacionales, eso sin duda tiene un correlato provincial
y sin duda eso tiene un correlato local. Por lo tanto, todavía es un momento, digamos, en la cual hay una cierta expectativa prudente de ver cómo se arma eso. Lo que está claro es que la acción nuestra tiene que ver con construir lo que hablábamos antes, una propuesta de unidad, una propuesta que tiene que intentar sumar a los sectores más amplios posibles, porque tenemos que acompañar desde Ituzaingó a la reconstrucción del proyecto provincial y nacional para hacernos cargo a partir del 10 de diciembre de arreglar esta debacle. Por lo tanto, ese es el norte, esa es la tarea, digamos, que tenemos claro que nos impone. Si vos me decís hoy nombres propios o me decís definiciones de espacios políticos que van a conformarte, diría, todavía no, realmente sería poco serio aventurarnos, pero va a caminar por ahí, digamos, la configuración nacional va a tener un correlato provincial y local, y nosotros vamos a construir en amplitud con todos los que estén dispuestos justamente a construir nuestra propuesta en amplitud. Uh-huh. En ese escenario, mencionabas en algún momento de la charla que en otras oportunidades te tocó ser adversario al intendente, te tocó ir a una interna, digamos, después acompañar en las generales. La postura de nuevo encuentro, en este caso, digamos, para lo que es Ituzaingó. Priorizamos hoy la construcción de la propuesta en unidad. Por eso te digo, y es prudente esperar a ver cuál es el mecanismo por el cual el anuncio de Cristina de la conformación de la fórmula, cómo se transmite eso en la construcción política y de fuerza política que va a sostener esa fórmula, cómo eso se transmite a la construcción provincial y cómo eso se transmite a la construcción local. Nosotros tenemos la mayor vocación de construir una fórmula en unidad, la mayor vocación de hacerlo así. ¿Por qué? Porque entendemos que el momento político que está viviendo la Argentina no admite que corramos el menor riesgo de que por nuestras propias veleidades, por nuestras propias expectativas, por nuestras propias ansias de ser, pongamos en juego la posibilidad, digamos, de no ganar el municipio, la provincia y la nación, y correr el riesgo de que tengamos 4 años más de este proyecto devastador, porque sería realmente tremendo para nuestra sociedad y para nuestro distrito. Por lo tanto, hay un imperativo del momento. Desde las elecciones 2015, Alberto Descalzo, digamos, ganó la intendencia por un margen muy pequeño, digamos, pero las ganó. 2017, Cambiemos se quedó con la elección local. El desafío en este caso es tratar de superar lo que fue aquel 2015 en cuanto a lo que tiene que ver, digamos, con caudal de votos. Sí, a ver, sin duda el desafío tiene que ver con esto, digamos, con poner nuevamente Ituzaingó, sin duda, digamos, en la mano, digamos, y en el gobierno de nuestro proyecto político, y sumar la mayor cantidad de votos posibles para nuestro proyecto, para aportar a la recuperación de la provincia y de la nación. ¿Cuál es la mejor estrategia para eso? Yo creo que es justamente tener esta prudencia, ser capaces de construir con otros y con otras que no somos iguales, que tenemos diferencias, que tenemos matices. El hecho de estar juntos no significa, es todo lo contrario de lo que te decía, lo mismo que te decía para la gestión. El que seamos diversos suma, agrega valor, que nosotros tengamos una mirada, que el justicialismo digamos, en la conducción de Alberto tenga una mirada, que los distintos espacios que constituyen Unidad Ciudadana tengan una mirada, que quienes vienen del radicalismo puedan tener otra mirada. Eso suma valor, eso no le resta valor a nuestra propuesta política. Y te sumo a otros compañeros de otros espacios, como puede ser Nahuel Segovia de Somos, o como puede ser que abandonó la propuesta del masismo de Rucci, y que hoy estamos trabajando juntos pensando, digamos, cómo reconstruimos este proyecto. Todo eso suma valor, no es un problema. En todo caso, después tendremos que ver la mejor manera de que se exprese en la propuesta electoral. Pero en esa coyuntura, una de las ventajas con las que cuenta el oficialismo es que quizás hoy no está tan cerrada, digamos, la fila de Cambiemos, porque se esperaban por ahí llegar acá, digamos, con algo mucho más cohesionado, digamos, pero aparentemente, digamos, no están así. Bueno, por supuesto que el adversario político no tenga, digamos, una conducción homogénea es una ventaja, pero yo no me estaría preocupando, digamos, por quién es el candidato de ellos, porque yo a veces lo digo de manera graciosa,
si nosotros hacemos las cosas mal, si nosotros hacemos la construcción propia que tenemos mal, si nos peleamos lo que tenemos que estar juntos, ponen al pato Donald de candidato y te ganan. Entonces no se trata de quién es el candidato, porque en todo caso la discusión en Cambiemos es quién es el candidato o la candidata. Claro. El problema nuestro es que ese proyecto político no nos gane, más allá del nombre. Y eso sucede si nosotros hacemos las cosas mal. ¿Cómo te imaginas vos, digamos, que van a ser la campaña electoral? Porque mañana, por ejemplo, Cristina va a tener que arrancar, digamos, un juicio oral. ¿Cómo te imaginas que va a ser este proceso electoral? A ver, yo imagino que va a ser un poco más de lo mismo. Los medios hegemónicos tratando de construir una mentira en torno al kirchnerismo y a lo que ha sido, digamos, los 12 años de nuestro proyecto político, diciendo, digamos, que todo se sintetiza a una manga de chorros, a una manga de corruptos y ladrones, y en vez de discutir política, construir esa mentira para no discutir el proyecto político, y teniendo una enorme hegemonía mediática con la cual pueden imponer ciertos criterios. Pero también es cierto que la gente, cuando va a su casa, abre la heladera, cuando quiere cambiar el auto no puede, cuando quiere pagar las cuentas no puede. Entonces eso pone en crisis esta discusión de que los chorros eran solamente chorros. Más allá de que yo estoy absolutamente convencido de que hay una construcción, una falacia en esta idea, y lo hablábamos recién fuera del aire, ¿no? Vos fijate que por un momento te dicen, no, bueno, porque ahora Cristina con los fueros está buscando. Cristina estuvo 2 años sin fuero, Cristina dejó de ser presidenta de la Nación y estuvo 2 años sin fuero, sin ningún fuero. Escarbaron toda la Patagonia, buscaron en todos los paraísos fiscales, revolvieron todo el mundo, ¿y qué encontraron? Encontraron empresas de Macri o de sus amigos, encontraron la forma brutal en la cual hicieron el blanqueo de capitales, de lo que se había fugado durante todos esos años, que lo blanquearon casi con un perdón, al cual además ilegalmente el presidente incluyó por decreto para que su propia familia pudiera hacer el blanqueo. Pues la ley del Congreso no salió con ese artículo. Exacto. Claro. Y sí, es verdad, digamos, que se encontró una situación que la justicia, nosotros somos los primeros que queremos que la justicia determine la responsabilidad y la culpabilidad que pueda tener, por ejemplo, José López, con esos bolsos con dinero que aparecieron en un convento, pero eso no es un gobierno. Eso es un funcionario que tuvo una responsabilidad alta, es verdad, que tendrá que rendir cuentas en la justicia y explicar qué significa esos bolsos con dinero que puso en un convento, pero eso no significa, digamos, que el gobierno haya sido lo que ellos quieren construir, que es justamente decir que era una maquinaria para la corrupción. Y dicho sea de paso, fíjate que en esa construcción buscan la manera de dejar afuera a ciertos empresarios. Hay ciertos empresarios que corrompieron, porque si alguien pidió, alguien dio. Pero resulta ser que el que dio y dice me arrepiento, está bien. Y el que políticamente se identifica un poco más con las ideas de nuestro gobierno, ese no se puede arrepentir, ese está mal, ese fue corrupto. Me parece que hay un maniqueísmo y un manejo espurio tremendo de la justicia, un manejo tremendo de los organismos de inteligencia, un manejo tremendo de los medios, que se empieza de a poquito, por suerte, de a poquito, se empieza a echar un poco de luz y nos va a permitir mostrar la realidad, que había un proyecto político que iba contra determinados intereses y que eso es lo que en el fondo les molestó. Eran los intereses que tocaba el proyecto político. No tiene que ver, no estaban preocupados por la corrupción. Aquel que trató de hacer la estafa más grande de la historia de Morón, de Ituzaingó y de Hurlingham, con las cloacas, con el plan cloacal, que es Macri, porque Macri Mauricio, no el padre. Mauricio Macri con Rousselot. Rousselot terminó destituido, terminó preso, Macri terminó presidente. Y ese personaje nos viene a hablar de la corrupción. A mí la verdad que, siendo de Morón, siendo de la zona oeste, nos da mucho que pensar. Daniel, muchas gracias. No, gracias a vos. Hablamos en los márgenes de la agenda.
raro lo que está pasando y que nadie quiere hablar, aclarar o decir... No, pero me imagino que no quieren saber qué pasó porque no hubo ninguna denuncia en todos estos años. Bueno, la doctora Guichandur, la jueza Guichandur, el fiscal Rico están esperando la declaración. Ya está allí en Comodoro Pi, Daniela Costa, prefecto, 28 años. A veces hace falta aclarar. Apostillas. Por En Tránsito.